Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de error fiscal y derecho a la no sanción ni multa. Bienvenidos. Buenos días a todos por acompañarnos. Estamos hablando de un tema muy interesante y vamos a platicar precisamente de una preocupación que tienen todos nuestros contribuyentes, para que no hablemos en un sentido solo como despacho, que hablemos como cliente, ¿no? Sí, del contribuyente en general. Del famoso error fiscal que cometen todos los contribuyentes por diversas razones, por diversos motivos. Vamos a ubicarlos en el terreno totalmente administrativo, pero también platicaremos algunas cuestiones que tienen que ver cuando el error tiene un origen diferente, ¿no? Cuando el error no fue administrativo, sino se generó por otra situación. A lo mejor hubo una estrategia ahí de elusión, de planeación, que fue más allá del simple elemento de descuido por parte del contribuyente. ¿Y por qué vamos a platicar de esto? Porque hay unas tendencias internacionales en el cual ya algunos países como Francia, España están trabajando el famoso error fiscal, en el que le están dando al contribuyente ventajas para que pueda corregir su situación por algún error cometido. Y esta tendencia viene hacia los países latinoamericanos. Normalmente somos emuladores de ciertas políticas, pero en México también vamos a platicar que nuestras disposiciones fiscales ya contenemos muchas ventajas que nos pueden ayudar a corregir esos errores fiscales, y que a la vez el contribuyente no tenga que sufrir las consecuencias de una sanción o una multa. Y eso tiene que ver muchas veces con nuestra capacidad de asesores en la materia, tanto mis compañeros fiscalistas, mis compañeros contadores, mis compañeros abogados que nos dedicamos a esta materia. Adelante, por favor. Entonces, hoy me acompañan, hoy, como les saben, amigos, nosotros nos fundamentamos nuestras prácticas en el artículo 197 del Código, así como del 89. Se trata de opiniones apegadas a las disposiciones legales, a las disposiciones fiscales. Adelante, por favor. Bueno, ya saben, descarguen el material, lo pueden descargar a través de nuestro chat. Simplemente los que por alguna razón no puedan descargar el material, un mensajito a la asociación y de inmediato les mandamos el material, o a través de nuestras redes sociales, con mucho gusto les vamos a compartir este material, que es muy interesante. Hoy me acompaña la contadora Karen Campos, Arcadio, el licenciado en Derecho Pedro Ángel, y el contador y ingeniero Raúl Dávila Martínez, que tienen mucha experiencia en estos temas. Adelante, por favor. Bueno, quédate la plática. Al final vamos a regalar tres diagnósticos que nos pueden ayudar a identificar qué ventajas puedo tener ante la autoridad si tengo alguna sanción, si tengo alguna auditoría, si tengo algún procedimiento, y cómo puedo lograr aprovechar las ventajas que la misma norma me permite para que yo tenga un ahorro financiero y aún un ahorro fiscal. Entonces, en ese sentido, pues la norma nos da muchos elementos. Pues vamos a platicar esto. Adelante, por favor. Bueno, platicamos en este sentido, amigos. El error fiscal y el derecho a la no sanción y multa tiene que encuadrarse dentro de las tendencias, como les comento, internacionales que están aterrizando poco a poco en México. ¿Sí? Vamos a platicar, amigos, de los casos en que nuestro contribuyente no es penalizado. Y no penalizado porque tenemos que platicar, amigos, de que hay diversos conceptos en el cual el contribuyente puede sufrir una sanción administrativa. Y esa sanción administrativa nosotros normalmente la ubicamos en una infracción y una multa. Y para empezar de una forma muy sencilla, porque también hay compañeros que no son abogados aquí en la plática, una infracción es lo que me marca la norma, ¿no? Pasarse el alto, no cumplir esta disposición, no cumplir esta acción. Pero la multa es la consecuencia pecuniaria de haber cometido esa violación a una disposición. Por eso dicen, es que me infraccionaron. Sí te infraccionaron porque te pasaste el alto, pero la consecuencia de haberse pasado el alto, pues es esta multa, es la consecuencia. Y la multa tiene que ver, esa consecuencia
Cuando hablamos de multa, hablamos de una cuestión pecuniaria, económica, pero también la sanción puede ser de otra naturaleza. A lo mejor te pueden quitar las placas de tu vehículo, llevártela a un corralón. Estoy buscando un ejemplo mucho más sencillo para que ubiquemos cuando yo recibo una multa o cuando soy sancionado mediante una infracción. ¿Sí? Entonces, también tenemos que ubicar en este contexto mexicano cuando es que el contribuyente no es penalizado. ¿Sí? No es penalizado a pesar de que las disposiciones en el Código Fiscal, en diversos artículos del Código Fiscal, señalan una sanción o una culpa por haber cometido esa infracción. En unos momentos, Teresa, con mucho gusto te mandamos el material. En ese sentido, el contribuyente se encuentra en una situación que por desconocimiento de la norma, si ya cometí un error, una infracción por desconocimiento de la norma, también hay otro desconocimiento de que a lo mejor la misma norma me va a permitir no ser sujeto no voy a usar la palabra castigo, de una multa o de una consecuencia por no haber incumplido esa infracción. En México tenemos esto plagado en el artículo 82, en el 84, en diversas disposiciones del Código Fiscal. ¿Sí? Ok, bueno. También vamos a platicar, amigos, de esas facilidades de autocorregirse sin que yo tenga una multa. ¿Sí? Acuérdense que también vamos a platicar ahorita, amigos, de que ya están prohibidas la cancelación de las multas de acuerdo a una disposición en ley. Pero sí dice la norma que el fisco federal te puede reducir el monto de la multa. Y hay casos en que la reducción de la multa puede ser de hasta el 100%. Pero ahí tiene que ver la habilidad de nuestro contador, la habilidad de nuestro abogado fiscalista, la habilidad de nuestro asesor para lograr reducir esas multas. Pero, les digo, tenemos ahí elementos en el cual la falta de la praxis pues nos lleva a esa situación. Recientemente acabamos de obtener una condonación que decía la autoridad, que la misma autoridad se equivoca, ¿no? En su disposición, y ya llevamos y, oye, acuérdate que ya no hay condonaciones, hay reducciones. Ah, pues sí, pero bueno, es parte del lenguaje. Pero bueno, logramos una reducción de multa del 100% por una situación de un error, una multa, digamos, abundante, ¿no? Bueno, también, amigos, tenemos plazos para solucionar y corregir ese error. Plazos para solucionar y corregir ese error. Las disposiciones fiscales son muy amplias, ¿sí? Son muy amplias y en ese sentido tenemos que tener, los que nos dedicamos a esta materia, yo les digo a nuestros amigos contadores, a mis compañeros abogados, esta materia es de estudiar todos los días, de estar aprendiendo, de estar analizando nuevas disposiciones de la autoridad que están contenidas en la misma, ¿no? Y además, amigos, vamos a platicar sobre esa nueva fiscalización en la cual nos encontramos inmersos en este momento. Y en ese momento simplemente hago alguna acotación. El modelo de fiscalización en que nos encontramos en este momento es el modelo de cooperación que se viene sucediendo en los modelos internacionales de la OCDE y que se está aplicando en los países europeos como en América. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, amigos, y nos vamos a dar cuenta a todos los que nos dedicamos a esta materia y también a los contribuyentes, es que el SAT ha dejado poco a poco de hacer auditorías directas a las empresas. Poco a poco ha dejado de aplicar el artículo 42 y el 48 del código, aunque lo sigue aplicando, y ha pasado a un modelo cooperativo en el cual la autoridad fiscal le pasa al contribuyente a través de las cartas de invitación, le pasa al contribuyente a través de los exhortos de auditoría profunda, le pasa al contribuyente a través de notificaciones que hay un error o una explicación que me tiene que dar porque no me cuadran mis datos que la inteligencia artificial me está generando.
Y entonces tenemos diversos procedimientos, ya platicará la contadora Karen Campos de estos procedimientos, pero esos procedimientos, la carga del trabajo que hacía la autoridad fiscal, de, de, de- a ver, tenemos a la compañera, a ver, ¿sí? Eh, esa carga del trabajo que tenía la autoridad fiscal se la va pasando poco a poco al contribuyente, ¿sí? El contribuyente deja de ser el sujeto de revisión, ¿sí? Y la tarea de fiscalización la hace ahora el propio contribuyente, ¿sí? En ese momento en que el contribuyente comienza a formular los papeles de trabajo, a recopilar la información, ya les platicará Karen cómo es este procedimiento, entonces el SAT reduce sus estructuras administrativas y entonces el contribuyente es el que comienza a hacer esta tarea, ¿sí? El contribuyente comienza a hacer esta tarea y sustituye a la autoridad fiscal. No lo hemos analizado de esa forma porque nosotros en la práctica simplemente estamos resolviendo la observación. Pero atrás de ese modelo de fiscalización hay una reducción sustancial de las estructuras de la autoridad fiscal y un incremento de la carga administrativa al contribuyente. El contribuyente ahora, si nos dedicamos a esto, estamos observando que nosotros formulamos los papeles de trabajo, que nosotros formulamos la prueba, formulamos la aclaración y le decimos a la autoridad, oye, efectivamente hay esta diferencia y entonces la autoridad bajo ciertos procedimientos que ya les platicará la contadora Karen como el ingeniero Raúl respecto a, por ejemplo, a los acuerdos conclusivos, nosotros asumimos esa carga. Hay una colaboración, hay un modelo de colaboración entre el contribuyente y la autoridad fiscal. No lo hemos analizado así porque, pues, decimos, estoy más preocupado por lo que le adeudo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un cambio de paradigma en la fiscalización. Nosotros decimos, hemos orientado nuestras baterías de análisis hacia la situación de que la inteligencia artificial, no, la inteligencia artificial es una herramienta. La inteligencia artificial es una herramienta para detectar datos. El que verdaderamente está haciendo el trabajo de fiscalización y de solución de los problemas es el propio contribuyente. ¿Qué está pasando en ese esquema de cooperación de la fiscalización? Pues que ese modelo internacional lo que está buscando, amigos, en la corrección del error, es que el propio contribuyente identifique si efectivamente tiene esos errores, que le dé una solución a esos errores. ¿Y qué tenemos? El problema que tenemos es que los tiempos de solución son muy cortos. Sí, tenemos tiempos de solución muy cortos, pero nos ahorramos muchísimas cosas. Ya ahí hablaremos del primer ahorro. Al momento en que el contribuyente no tiene que esperar a que tenga una liquidación, en el momento en que nos ahorramos pasos de llevar a un procedimiento, vamos a decir, de judicialización del tema ante los tribunales o ante la propia autoridad, a un recurso de revocación o juicio de nulidad o hasta un amparo. Entonces, en ese momento ya tenemos un ahorro, pero además tenemos otro ahorro bien importante. Nosotros al determinar la diferencia en la carta de invitación o en el procedimiento de auditoría profunda, o en el procedimiento de acuerdo conclusivo, o en muchísimos procedimientos que les mostraremos, ya no tenemos la aplicación de una multa, ¿sí? Ahí ya tenemos un error escondido que ya no tiene una sanción. Sin embargo, esa situación, todavía nuestro contribuyente no se ha dado cuenta de esa situación de ventaja. ¿Cuál es la sanción? Dice la autoridad. Ok, yo te estoy señalando que tienes un error, pero a cambio de que yo estoy ahorrando en estructuras administrativas, a cambio de que tú estás haciendo un trabajo, a cambio de que sabes que tienes ese error, ¿sí? Y lo vas a corregir, en ese momento tú ya tienes un error, un ahorro. Fíjense, acuérdense que amigos que hemos tenido determinaciones de crédito fiscal que
que el monto de la determinación de crédito fiscal, incluso en muchos casos, la multa es superior a la determinación del crédito fiscal. ¿Por qué? Porque no solamente nos están señalando el monto de la infracción que cometimos, sino que aparte nos están determinando una serie de situaciones que no llevamos a cabo. Por ejemplo, cuando una determinación de crédito fiscal, la autoridad te dice, oye, aquí también se te olvidó presentar este pago provisional, multa. Tenía errores en el RFC, multa. No lo presentaste en tiempo y forma, multa. Entonces, cuando hacemos el análisis de la determinación del crédito fiscal, nos encontramos con un mundo enorme de multas que las estamos ubicando en este modelo internacional. Adelante, por favor. Entonces, esta situación que les comento, amigos, pues viene de un modelo internacional que está aplicando la OCDE, que está recomendando a todos los países. ¿Para qué? Para que haya un acercamiento entre más cercano entre la autoridad y el contribuyente. Oye, pero es que eso, Raúl, es contrario a mis derechos. Yo creo que sí es contrario a mis derechos, pero también es un beneficio económico y financiero. ¿Por qué? Porque nuestro contribuyente tiene que adaptarse a esos modelos internacionales. Porque la autoridad fiscal se dio cuenta que ha perdido la confianza del contribuyente. Y al momento de que perdió la confianza del contribuyente, lo que buscó es acercarse y suavizar la relación con el contribuyente, suavizar esa relación con el contribuyente. Esos modelos que ahorita les platicaremos vienen amarrados a esa situación. ¿Qué está buscando? A pesar de que esos modelos vienen arrastrando en una ola hacia los países, hacia México, a los países latinoamericanos, como la propia España, que España en este momento está en una revolución ahí en la materia con el contribuyente. En ese sentido, sí efectivamente hay un modelo de colaboración. Claro, cada país va a ser diferente. Nosotros todavía en México tenemos algunas distancias con nuestra autoridad fiscal, pero sin embargo sí hay un cambio de relación con la autoridad fiscal. ¿Sí? El hecho, como les comento, de esta plática, amigos, es que nosotros como asesores fiscales, nosotros como contribuyentes, nosotros como empresarios, nosotros como prestadores de servicios, descubramos en nuestra normatividad todas las ventajas que sí ya tenemos en nuestra norma para que las apliquemos en favor de corregir ese error fiscal y que la norma me lo permite. ¿Sí? Entonces, amigos, ¿qué dice esta norma internacional? Vamos a tratar de que el contribuyente, al descubrir que tiene una falta, un error, el mismo contribuyente la corrija para no ser sancionado, para no ser multado. Y esto, amigos, y me voy a poner en la camiseta de abogado fiscalista y me voy a poner en la camiseta de empresario. Nosotros a nuestro cliente como abogados fiscalistas, como contadores, yo creo que es una gran oferta que le digamos a nuestro cliente, mira, aquí están todas las disposiciones y si lo hacemos en este momento, nos vamos a ahorrar tanto. Y esto yo te estoy dando una ventaja financiera como contribuyente. Ahora vamos a pensar como empresario. A ver, me dice el abogado fiscalista, me dice el contador, me dice el SAT, que si no pago esta contribución que tengo omitida en el terreno administrativo, la multa va a ser de tanto y va a ser superior a mi monto que debía originalmente. Tengo una ventaja que yo debo de aprovechar. Pero nosotros tenemos que cambiar también nuestro lenguaje con nuestro cliente, como nuestro lenguaje, el del empresario, con su propia grupo de administración, consejo de administración, decirle, bueno, pues si hacemos esto, tenemos este ahorro. ¿Sí? Pero lo que tenemos que encontrar, amigos, es que estas ventajas fiscales que tenemos como contribuyente, tienen que estar analizadas en un esquema en el cual estaríamos dentro del terreno administrativo.
Y entonces la autoridad me va a analizar y me va a decir, oye, ¿lo hiciste realmente como un error? ¿Realmente cometiste esa infracción porque fue una equivocación? Porque te cancelaron un CFDI, porque el cliente no te pagó a tiempo, porque no presentaste a tiempo el pago provisional, si hablamos de impuesto sobre la renta, o el pago definitivo del IVA, o en la declaración anual me equivoqué porque a lo mejor tenía yo ahí un coeficiente de utilidad que no había utilizado y el ejercicio anterior tenía arrastrándolo durante los 5 años anteriores. A diferencia de que nuestro contribuyente o nuestro empresario o nuestro grupo que estamos revisando haya actuado con dolo y premeditación, ¿sí? Y que no solamente haya sido un descuido. Pero también, amigos, los que nos dedicamos a la defensa penal fiscal, también sabemos que tenemos ahorros en materia de infracciones, incluso ya en la sede penal, cuando nos determina, ok, ahí tenemos otras herramientas que son válidas y que no aprovechamos tampoco. ¿Cómo podemos, si yo ya sé como empresario, si yo ya sé como asesor fiscal que mi cliente cometió un error, cómo lo voy curando en salud antes de llegar a la situación? Pues amigos, tenemos muchas situaciones. Una situación que hemos olvidado, amigos, es el famoso compliance fiscal, que tiene un gran impacto en el momento en el que estamos en una situación penal fiscal, pero no lo hemos utilizado. Yo creo que esta plática, a pesar de que también les tenga que dar los elementos, es una plática de reflexión para todos los contadores fiscalistas, para todos los contribuyentes, para que cambiemos el chip y aprovechemos todas estas ventajas. Adelante, por favor. Bueno, les voy a platicar un poquitito del modelo francés para que después lo comparemos con el mexicano de una forma muy sencilla. Desde 2018 en Francia autorizaron una ley que se llama precisamente el derecho al error y el texto establecía la posibilidad de que si algún francés cometió un error fiscal, pues podría corregirlo sin ningún problema, ¿sí? Y este elemento dice que sería perdonado en el primer error. Igualito, amigos, que lo hacemos en el asunto referente a las cartas de invitación o lo hacemos en los acuerdos conclusivos con la autoridad fiscal. O sea, si la cometiste la primera vez, te voy a condonar el 100% de las multas. Pero acuérdense que dice la palabra, no condonar, sino disminuir, ¿sí? O eliminar, ¿sí? Pero en ese modelo francés dice que lo que tenemos que hacer es señalar que no se actuó de mala fe, ¿sí? Y lo que busca la autoridad en ese modelo, por eso les decía, estamos en un esquema de cooperación y ellos hablan de una sociedad de confianza. De ahí, amigos, sale nuestro reciclo, régimen simplificado de confianza, ¿sí? Entonces, yo tengo confianza que el contribuyente me está diciendo la verdad. Este modelo tiene que ver con la administración de Macron en París, en Francia. Entonces ahí tenemos una situación. ¿Qué ha habido en el modelo francés? Pues una crítica muy fuerte al propio Estado, en el que el Estado está renunciando a aplicar sus actividades, su fortaleza como institución que pone orden. Ahora, esto nos cuesta mucho trabajo a veces a los clientes y a los contribuyentes, en el que le decimos al cliente, pues es que el Estado al sancionarte, está poniendo el ejemplo para que haya orden, ¿no? Porque si hubiera un desorden en la materia, un mundo nihilista, pues estaría un desorden de Estado, ¿no? Ha sido rechazado por los funcionarios de los estados, han manifestado que hay un riesgo de alto impacto para el sistema recaudatorio, ¿sí? Y la autoridad francesa dice, bueno, pues vamos a seguirlo aplicando. Lo siguen analizando en este momento, se está aplicando. Pero independientemente de ese modelo, nosotros en México, sin una ley del derecho al error, nosotros tenemos una serie de disposiciones que ya nos benefician sin que haya una reforma. ¿Sí? Adelante, por favor. Entonces, dice la autoridad, ¿qué rescatamos? Pues rescatamos que efectivamente el modelo de confianza sí se está llevando a cabo.
¿sí? Dice la otra, yo le voy a dar a conocer a mi contribuyente sus errores para que los corrija. Nosotros ya estamos en ese modelo. Nosotros tenemos las cartas de invitación, los exhortos, no presentaste la declaración el día 17, el 18 ya está llegando un correíto y te dice, oye, en nuestra base de datos no aparece su declaración, pero si usted ya lo hizo, haga caso omiso a esta situación. 10 días después te llega un acto administrativo y te dice, oye, si presentaste tu pago provisional porque no lo encuentro, y entonces tú le das respuesta al acto administrativo. ¿Hay multas? No, no hay multas. ¿Hay recargos y actualización? Sí. Efectivamente tenemos un impacto financiero porque tenemos que actualizar. Y aquí caen otros dos elementos en la materia fiscal. No es lo mismo la sanción administrativa por haber cometido el error que la actualización financiera. Y nosotros tenemos que explicarle a nuestro cliente que ese factor de actualización también nosotros lo tenemos como ventaja cuando hacemos la declaración del ejercicio, ¿sí? Porque tenemos el promedio de deudas, ¿sí? Y el promedio de deudas, y ¿cómo le llamamos a esta figura? Pues la aplicamos en nuestra declaración del ejercicio como una ventaja derivada de la inflación. Entonces, ese consejo que trae ahorita una revolución en los modelos, ese modelo al error está causando mucho ruido, pero nosotros desde México debemos de aprovechar que ya tenemos esos elementos, que no necesitamos una norma que nos regule porque las propias disposiciones ya las tienen. A lo mejor lo que tendríamos que hacer, yo platicaba con algunos compañeros fiscalistas que andan ahorita estudiando en otros países, pues decíamos, vamos a hacer una compilación, ¿no? Y vamos a ir, mira, todas estas compilaciones. Nosotros ya les vamos a preparar una pequeña compilación que ya tenemos adelantada, ¿no? Entonces, aquí la situación es algo bien interesante que tendríamos que analizar, que a lo mejor sí lo tendríamos que analizar para el modelo mexicano. Dice la autoridad en el modelo francés. Yo aquí, el que tiene la carga de la prueba del error, soy yo como contribuyente. Y yo le debo demostrar a la autoridad que yo no cometí el error. ¿Sí? Fíjense nada más. En el modelo francés dice, pues la autoridad es la que te debe demostrar, la carga de la prueba te la paso a ti autoridad y tú demuéstrame que yo cometí el error. Entonces, en esas situaciones, vamos a decir una tontería, en el SAT francés, pues tú vas y tienes que mostrar, la autoridad te va a mostrar que tú cometes el error. Aquí eso también lo tenemos. La autoridad en la liquidación, la autoridad en la determinación de crédito, te dice, estos son tus errores. Y entonces tenemos que desvirtuar. La autoridad me está mostrando el error. ¿Qué ha pasado? Que en el momento de la defensa, nuestra capacidad se vuelve nula y no le demostramos a la autoridad que efectivamente la autoridad no tiene la razón del error. Por eso la autoridad ha ganado mucho terreno en el sentido de que ahora gana más juicios en los tribunales que el contribuyente. Hasta hace 10 años, al revés, nosotros ganábamos más juicios que la autoridad en los tribunales y el SAT ha estado avanzando en ese modelo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar ese punto de equilibrio en el cual nosotros como contribuyentes podamos demostrarle a la autoridad en este modelo de ellos que nosotros ya tenemos ese modelo, que tenemos esa ventaja, que no necesitamos una reforma de esa naturaleza, ¿sí? Y la clave que dice la autoridad, la clave que dice los modelos europeos es la confianza. Pero, ¿qué pasa en esa confianza? En esa confianza. La autoridad va a determinar a través de una resolución que efectivamente el contribuyente no cometió el error. O que, caso contrario, ¿qué va a pasar si estuviéramos en México y la autoridad me dijera y me demostrara que efectivamente cometí el error? Imagínense en nuestros esquemas nacionales, pues imagínense cómo se frotaría las manos la Procuraduría Fiscal o la Fiscalía General de la República
porque hay un documento que demuestra que cometió el error. Imagínense nada más la situación. Porque ellos lo están viendo desde el lado de lo posible, ¿no? Pero aquí en México, nosotros tenemos un problema en el 69 del código, que dice que la autoridad se puede allegar de datos obtenidos de terceros o de otras autoridades. Imagínense ese dictamen en manos de la Procuraduría Fiscal o de la Fiscalía General de la República, cuando nuestro contribuyente efectivamente cometió un error y ya la autoridad lo demostró. Vamos a ir analizando esto porque estamos haciendo un comparativo y vamos a ver qué tenemos, ¿no? Entonces, otro de los elementos que tiene la autoridad en el modelo francés es que dice, para que yo te perdone o te elimine esa sanción, a lo mejor la palabra perdonar es muy fuerte, para que yo elimine esa sanción, voy a tomar en cuenta el historial del contribuyente, cómo se ha portado, es un contribuyente responsable, cumple con sus obligaciones. En México solamente ocupamos ese diagnóstico cuando estamos en un asunto penal. Ya cuando estamos ahí en la parte penal, tenemos que andar demostrando al juez, a decirle, oiga, mire, fíjese, mire, mi contribuyente es un buen contribuyente, cumple con sus obligaciones, tiene cartas de recomendación, ¿sí? Dice la autoridad, yo voy a considerar la conducta del contribuyente para otorgarle el derecho al error. En México también tenemos esos elementos, ¿sí? Y dicen los franceses y los españoles, es que este modelo lo único que va a hacer es frenar el régimen sancionador del Estado, ¿sí? Y entonces, nosotros al analizarlo, nosotros si hacemos una primera conclusión, nosotros en México ya tenemos esto, pero nosotros como asesores tenemos que rescatarlo en favor de nuestros clientes. Es una oportunidad inmensa para todos los que nos dedicamos a la asesoría, para todos los que nos dedicamos a la solución de temas fiscales, pero también es una gran oportunidad, si lo veo como empresario, para que nuestros contribuyentes para que vean la oportunidad que tienen y analicemos que tenemos el derecho al error. Pero el derecho al error, amigos, no tiene que ver con otro tipo de situaciones como la elusión fiscal, ¿sí? La defraudación fiscal. Por eso tenemos que analizarlo con mucho cuidado. No pensemos que estas figuras solamente se quedan en el ámbito administrativo, porque también en el ámbito penal las tenemos. Tenemos reclasificaciones del delito, tenemos la reclasificación de la conducta, tenemos las normas de protección, una serie de elementos que platicaremos más adelante. Adelante, por favor. Bueno, ya me voy a saltar esta parte, adelante, vámonos. Ahora vamos a ver el modelo español. El modelo español. En el modelo español hay una propuesta, la 3-2022, que es precisamente la incorporación del derecho al error al ordenamiento tributario español. Nosotros tenemos mucha similitud con sus modelos de fiscalización, tenemos muchas aptitudes con relación a sus formas de actualización, ¿sí? Pero ellos analizan en este momento que si tenemos un error, un descuido, dicen ellos, pues yo le voy a dar la oportunidad de que no sea sancionado. ¿Por qué? Porque la infracción se genera en forma automática. Adelante, por favor. ¿Sí? Entonces, la autoridad en su modelo dice, porque hay una sentencia reciente en enero en Galicia en el que le dice la autoridad, oye, hay un derecho al error aquí al contribuyente por unas razones bien interesantes. Dice, ¿sí? Dice en el modelo que están proponiendo los españoles que no solamente le perdonen al contribuyente las multas, sino que también los recargos e intereses. Fíjense, ellos hay un esquema ahí que no voy a perder mucho tiempo, pero los intereses y los recargos son muy parecidos a nuestras multas, ¿sí? Entonces, ellos aplicarían ese modelo en recargos e intereses muy parecido a nuestras multas, ¿sí? Dos, dice, se permita al contribuyente
a corregir su error, ¿sí? Si Hacienda detecta el error, ¿sí? Pero debe demostrarme que hubo negligencia, que no hubo negligencia ni mala fe, ¿sí? Y aquí aprovecho para que ya después Raúl les platique, que tengan mucho cuidado, porque imagínense que hay una determinación en el que dice, efectivamente el contribuyente lo hizo por negligencia, por un error y se demostró, pero le causó un mal a la empresa. Pero a mí SAT, a mí me pagas, ¿no? Hay un artículo de la Ley Federal del Trabajo, que dice que si tú le demuestras al colaborador que cometió el error, es causa inmediata de rescisión del contrato. Fíjense lo delicado que tiene esto, lo delicado que tiene esto. Imagínense esto en manos de organizaciones empresariales y de sindicatos. Imagínense las negociaciones que tendrán que hacer, ¿sí? También dice la autoridad, yo te voy a determinar, determinar que no hay error administrativo, no hay error que sea sancionado, pero te voy a tomar en cuenta también, ¿sí? Todas y todo tu historial de cuántas veces lo has hecho, ¿sí? Esto lo tenemos en nuestros acuerdos conclusivos. Luego, dice la otra, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer intensificando la presencia de la autoridad con el contribuyente, dándole a conocer sus errores. Cartas de invitación, exhortos a auditoría profunda, ¿sí? Entonces, eh, y dice, en el modelo español dice, bueno, vamos a darle oportunidad que esto lo hagan a través de los gremios. Imagínense en este momento a los sindicatos y a los partidos políticos metidos en esto, ¿sí? Y dice la autoridad, pues para ello estamos proponiendo una modificación a la Ley General Tributaria para que entre el modelo al error aquí. Esa es una crítica a lo mejor muy fuerte, pero imagínense esto en una realidad como la nuestra, ¿sí? Adelante, por favor. Y que el Estado renuncie, pues no, ya les comentaba, en esa sentencia, es reciente de, de 2023, pero que fue publicada hace unos días en 24. Sí, adelante, por favor, ahí se las dejo de referencia, ¿sí? Eh, ese esquema de reconocer el error por negligencia, pues tiene ciertas ventajas y desventajas, como les comento, pero que nos pueden generar mucho ruido, ¿no? Adelante, por favor, ¿sí? Y entonces, amigos, a ver, tenemos que analizar nosotros que nos dedicamos a la materia fiscal, como nuestros amigos empresarios, que no es lo mismo la ilusión, la evasión, el error y el dolo, ¿sí? Acuérdense que la ilusión es, por ejemplo, voy a poner ejemplos muy básicos. Yo voy a vender un terreno y en lugar de venderlo en 100 pesos, consigo una evaluación de 80, si hay un contrato, si hay elementos que demuestran la situación, me fortalecí con elementos jurídicos, incluso fui al notario, pero la autoridad demuestra que efectivamente en la operación fiscal hiciste una ilusión, pero un esquema que me respalda. A lo mejor me equivoqué, pues fue el punto de vista del notario, fue el punto de vista del valor. Hay un esquema muy básico de ilusión, pero un esquema de evasión es que la acción ya se llevó a cabo y lo que busca el contribuyente, el asesor, es disfrazar esa evasión con elementos jurídicos, cuando ya la situación se llevó a cabo, ¿sí? En cambio, el error es que efectivamente me descuidé, me equivoqué en un número, se me pasaron las fechas, no tenía, coloqué mal el RFC, ahí hay un error, pero el elemento fundamental de los tres es el dolo. Cuando yo actué de mala fe para hacer la ilusión, la evasión o el error. Entonces tenemos que analizar eso cuando le damos la asesoría a nuestro cliente o cuando nosotros como empresarios
analizamos elementos, porque estos elementos se convierten de administrativos en acciones penales. Por eso cuando hacemos nosotros los servicios de compliance, cuando hacemos el servicio de revisión de las, del error que tiene una, llegan y nos dicen, oye, mira, es que me está llegando esta situación, ¿no? Me están citando en el SAT, me están citando en la Procuraduría Fiscal, me están citando en la Fiscalía. Pues analizamos de qué tamaño es el asunto y analizamos a ver en un diagnóstico, a ver, mira, pues esta es la situación de tu empresa. ¿Estás a tiempo de corregirla? Corrígela, encontremos los elementos. Pero no vayas a meter elementos que pueden ser constitutivos de delito. Por ejemplo, falsos contratos, uso de facturas falsas, o registros mal hechos en la contabilidad, o, que, o elementos constitutivos que pueden sancionar. Porque acuérdense que el problema del asunto penal no es que le debas al fisco. El problema del asunto penal no es que hayas omitido el pago, sino que el problema de la materia penal fiscal es que se haya el uso de aprovechamiento de errores o uso de documentos falsos con la intención de no pagar el impuesto. Porque, y fíjense aquí qué interesante, y yo les comento a los clientes cuando estamos en estas situaciones de análisis. Ellos me muestran, me dicen, mira, esta es la operación que llevé a cabo, y me dan todos los elementos. Tenemos un error, no tenemos un error. Pero al SAT y a la autoridad no le interesa que tú demuestres toda la operación que llevaste y documentaste. Al SAT le interesa la consecuencia y el resultado fiscal. Y entonces, ahí en esa maraña, amigos, nuestros asesores no tienen a veces la profundidad para esas situaciones y se concentran en la materialidad y en la razón del negocio, cuando no analizan la consecuencia del acto. ¿Sí me explicó? Lo que tenemos que analizar y analizamos nosotros en la parte profesional aquí es cuál fue la consecuencia de esta situación. Porque si no lo analizamos de esta forma, a ver, Lulu Viñet, le estamos dando una mala asesoría a nuestro cliente y nuestro empresario está viendo mal el asunto. Él cree que por el hecho de que tengamos la documentación es suficiente. No, el asunto es que partimos del hecho de que analicemos el efecto fiscal de la situación. Entonces, ahí cambia. Por eso me dice, oye, es que se quedó el cliente guardado, el cliente ya está sancionado. Pues sí, pues si le diste una mala asesoría, pues la consecuencia es esa. ¿Sí? Adelante, por favor. Bueno, pues ahí les dejamos aquí unos datos bien interesantes. ¿Cuánto ha fortalecido el SAT sus facultades de comprobación? Y ahora fíjense, por cada peso que invierte el SAT en el modelo de confianza, recupera un peso con 60 centavos. O sea, la inversión es casi nula. Un peso para recuperar unos centavos. ¿Por qué? Porque yo le pase la carga del trabajo al contribuyente, porque el contribuyente hace los papeles del trabajo, porque el contribuyente elabora toda la chamba, ¿sí? Entonces, en nuestro modelo aquí les dejamos estos datitos, les van a servir porque cuando tengan que platicar con el Consejo de Administración, pues díganle, pues aguas eso, porque ahora el SAT está muy fuerte, ¿no? Porque lo que tenemos de ventaja de que ya no vamos al SAT, que ya la firma electrónica es muy sencilla, que no estamos con tantas revisiones, pues es que es un SAT muy fortalecido con elementos tecnológicos, pero que atrás de los elementos tecnológicos sigue existiendo personal de análisis, ¿sí? Y no lo queremos ver. Adelante, por favor. Tenemos ese paradigma. Fíjense, dice la autoridad que su eficiencia de fiscalización es del 98.2%, ¿no? O sea, es increíble. Que nos obliga a nosotros como asesores, pues a un cambio en el paradigma del trabajo, ¿no? También estamos dejando de actuar en la parte de judicialización y estamos entrando en los terrenos de la parte administrativa. Adelante.
¿sí? Adelante. Pues esa ya les comentaba. Aquí les dejé algunos modelos que sigue actuando el SAT, sobre todo sigue metido en asimilados a salarios. En el plan de fiscalización 2024, del cual platicamos hace 2 semanas, pues viene toda la lista para dónde va el SAT, ¿no? Va por las garantías, va por formas de pago de nómina, va por adeudos fiscales, está fortaleciendo su sistema de combate en los tribunales, ciertos sectores que está revisando. ¿Por qué? Porque está armado de una estructura de inteligencia artificial. Adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, ya platicamos de esto. También aguas con su contratación. El SAT está fuertísimo en su contratación. Nada más acuérdense que salió una tesis el viernes en el cual la autoridad en el tribunal, un colegiado determinó que es ilegal que le nieguen la autorización del servicio REPSE a las empresas especializadas si no demuestra que es especializada. Y hay un razonamiento muy interesante. Eso, a lo mejor vamos a dedicar alguna plática para eso. A lo mejor habría que dedicar una plática, Mari, de tesis relevantes en materia fiscal para nuestros amigos en la parte operativa, ¿no? Adelante, por favor. Sí. Esta fiscalización ya señalamos. Adelante, por favor. Y tenemos, esto se los dejo ahí como datos eh, estadísticos, ¿no? Adelante, por favor. Bueno. Eh, También, amigos, tenemos este esquema, ¿no? Este esquema es muy interesante porque ya tenemos, les voy a dejar también estas láminas de cómo nos aplican las multas, cómo tenemos derecho a esa reducción, cuál es el procedimiento. Ya dedicamos una plática hace relativamente poco tiempo de cómo reducimos las multas, cuál es el procedimiento. Es que llegan y me dicen, oye, es que mi asesor ya hizo el trámite y ya está rechazado 2 veces. Pues sí, porque no es el procedimiento como era, ¿no? Porque sí podemos obtener incluso la condonación del 100%. Sí, adelante, por favor. Y aguas porque me decían muchos amigos, oye, es que las multas no se actualizan. No, espérate. El artículo 70 del código dice que se actualizan, ¿eh? Aguas. Porque es que me dijo mi contador, pues sí, pero tu contador creo que tenía el código de 1980, ¿no? Sí hay actualización de multas. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, aquí les dejamos unas tesis muy interesantes que las pueden aplicar para reducción de multas. Sí, adelante, por favor. Bueno, y aquí es el procedimiento que dice la autoridad. Oye, mira cómo reduzco. Aquí les dejamos estas notitas para que mira aquí cómo le hago para reducir las multas, ¿no? Vamos adelante. Y la condonación contra la reducción es todo un tema, seguimos esperando. Y fíjense, les comentaba, hemos tenido documentos de la autoridad que todavía hablan de la condonación. O sea, dice, le condonamos, no, espérate, no hay condonación, hay reducción. ¿Sale? Bueno, adelante, por favor. Bueno, las infracciones, todo un tema, adelante, por favor, ya lo platiqué a grandes rasgos. Y los elementos de que dice la autoridad, yo no te voy a sancionar con una multa si lo hiciste de forma espontánea. Y aquí es un elemento fundamental en el derecho al error. Si tenemos los elementos para demostrar que la autoridad me sancionó sin haber ejercido sus facultades de comprobación, esa es una ventaja para el derecho al error. Tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, contadores? ¿Qué tenemos que hacer, empresarios? Hacer una acción preventiva, haciendo una acción de compliance. Y lo que tenemos que ofrecer a nuestro cliente y lo que tenemos que ofrecer ustedes como empresarios a su propia empresa es que venga alguien y analice cuál es la situación para que tengamos la ventaja del ahorro. Para que digan, oye, pues, ¿qué errores tengo? Pues, esos, estos, ¿no? ¿Y por qué? Porque, mira, pues, les falló esto, les faltó esto, les faltó este documento, dámelo, lo corregimos, antes de que la autoridad llegue y te determine, y que ejerza sus facultades de comprobación, ¿sí? Adelante, por favor. Bueno, ahí ya tenemos los clientes de responsabilidad, pues, que pues muchos elementos debe de haber, no lo hice de forma, ese lo tenemos ahorita, amigos,
Por ejemplo, en el caso de Acapulco, ¿no? Hay una causa de fuerza mayor que me impidió llevar a cabo la acción. Es muy difícil en México demostrar la causa mayor porque nuestras autoridades son diferentes a otras acciones, pero pero se puede comprobar. Hemos obtenido algunas resoluciones favorables demostrando que efectivamente sí fue una causa mayor la que me llevó a no cumplir en su momento la obligación. Adelante, por favor. Les dejo algunas situaciones. Eh, ya les comentaba, hay un procedimiento, no vamos a dedicarnos hoy a multas, pero adelante, pero les dejo ahí el procedimiento. ¿Sí? Eh, es una facultad de la autoridad. Es que no es facultad discrecional, no es facultad discrecional. Si yo cumplo todos los elementos, está la autoridad obligada a reducirme mis multas. Adelante. Sí. ¿Cuáles son los elementos sancionados? Les voy a dejar aquí, les voy a dar una lista muy breve de situaciones para que yo permita a Karen y a Raúl y a Pedro a trabajar. Adelante, por favor. Aquí les dejo toda una lista, sí, adelante, por favor, toda una lista de cuáles errores, adelante, por favor, pueden ser anulados, adelante, este, eh, por un error, ¿no? Miren, les dejé toda una lista, ¿no? Por ejemplo, nos llegan las multas por no inscribirse en el RFC, ¿sí? Nos llegan las multas por no inscribir a terceros en el RFC. Acuérdense que como patrones estamos obligados a registrar a los colaboradores cuando llegan de primera acción de trabajo. Entonces tenemos ahí una obligación. Y he tenido muchos casos en que llega el SAT, revisa la nómina, sobre todo llega a finanzas de los estados, y llega y se la aplica al contribuyente. Tenemos un caso ahorita con los famosos no tener el RFC del contribuyente, pues toda una situación ahí con Raquel Buenrostro en que decía, yo nunca dije eso, pero sí dije, pero tienen que tener, la norma sí lo señala. Sí, adelante. Tenemos no citar el RFC en las declaraciones, ¿sí? Y la norma nos da salida. Si regresamos a la lámina anterior, ¿sí? Todas, todas las disposiciones, amigos, dice que no se presenten de manera espontánea. No se presenten de forma espontánea, salvo que sea en forma espontánea. Aquí les estoy dando el tercer tip, el tercer recomendación. Cuando lean la norma en el artículo 82 o 78, 79, 81, vayan a la salvedad. La salvedad nos dice ahí cómo la vamos a eliminar. ¿Sí me explicó? Tenemos aquí algunos ejemplitos. Aquí ya les puse, miren, de manera espontánea, de manera espontánea, de manera espontánea. Adelante, ¿sale? Todas estas observaciones que tenemos de ley tienen una salida. Adelante, Dulce, por favor. Todas tienen una salida, ¿sí? ¿Ok? Todas estas tienen una salida. El hecho es de que las conozcamos, ¿sí? Bueno. A ver, Pedro García, creo que tenemos a nuestro amigo Pedro. Gracias, Pedro. Bueno, ya vimos hasta ahorita que yo tengo un modelo de fiscalización, tengo una tendencia que está aplicando en México y tengo una listota de situaciones. Pero uno de los elementos fundamentales que nuestro modelo conclusivo que está en peligro en este momento es que en una propuesta de reforma constitucional y que lleva estaciones, quiere fusionar a Prodecon con otra instancia que no tiene nada que ver con ella. Pero bueno, es una situación que se va a discutir en los ámbitos políticos. Pero uno de los modelos más interesantes que tenemos en el cual el derecho al error se puede utilizar es en el acuerdo conclusivo con Prodecon. Pero ¿cuál es el gran problema? Que nuestro cliente va y lo asesora a Prodecon, pero a Prodecon tiene un límite de asesorar, ¿sí? Y entonces, si el contribuyente no va acompañado de su equipo contable, de su equipo fiscal, pues a lo mejor no va a tener las herramientas porque Prodecon le va a decir, tráeme esto, ¿no? Pero el cliente regresa a su empresa y cometió el error porque nos ha pasado. Hemos visto muchos despachos que nos han dicho eso. Dice, pues, ¿qué crees que ya me corrió el cliente? Porque dice que lo va a hacer Prodecon, pues déjalo que lo haga, ¿no?
¿Y qué pasa? Va y Prodecon le dice, oye, pero tráigame sus papeles de trabajo de esto y tal. Prodecon le va a dar una asesoría, pero no le va a armar los papeles de trabajo. Prodecon le va a decir cómo hacerlo, pero no le va a hacer los papeles de trabajo, ni le va a llevar las pruebas, ni le va a armar el expediente, ¿sí? Entonces, y después ya andan buscando al contador y con toda la lógica el contador le dice, pues yo ya no juego contigo, ya de como quieras, ¿no? Porque además lo trataron mal, porque Prodecon le dijo, oye, no te preocupes, nosotros lo resolvemos, sí. Nada más que una parte es la parte de asesoría y otra parte es la parte operativa. Oye, Raúl, bienvenido, Raúl. Platícale a nuestros amigos qué ventajas tiene para el derecho al error el acuerdo conclusivo, Raúl. Hola, buenos días, comunidad. Sí, bueno, primero como preámbulo y tomando el seguimiento que le vienes dando, bueno, todos los que son los procesos administrativos que tiene la autoridad, obviamente vienen inspirados de otros países. Hace ratito tocaste Francia, tocaste España. Bueno, vamos a hablar del acuerdo conclusivo que México se inspira del que se tiene en Estados Unidos. Lo implementa en 2014 y viene funcionando a través de los años, que es una institución que es Prodecom, en la cual el contribuyente tiene la oportunidad de corregir o subsanar esta parte de las multas. Entonces, ¿qué es un acuerdo conclusivo? Es el medio alternativo de justicia por el que un contribuyente sujeta a auditoría fiscal, o sea que está en una facultad de comprobación, puede solicitar la intermediación de la Prodecom, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con el fin de resolver las diferencias con el fisco. Entonces, Prodecom es esta institución en la que el contribuyente puede acudir con qué facilidad, porque puede venir acompañado de su contador, del contador de la empresa o de su asesor en esta parte, porque a lo mejor por recomendación viene, como lo acabas de mencionar. En muchas ocasiones el contribuyente va a solas y lo ve como el medio alternativo y sin embargo lo ejecutan mal. No, que sea un medio alternativo no significa que no debamos ir con la información para ir a ocuparlo correctamente. Gracias. Bueno, ¿qué beneficios tienen los beneficios de los acuerdos conclusivos? Bueno, primero es poder aportar más pruebas adicionales. A lo mejor durante las facultades de comprobación metiste la información o no metiste la información necesaria para poder subsanar alguna situación o alguna omisión que la autoridad te está haciendo énfasis. Bueno, esta es una de las oportunidades en las que las puedes hacer. Interrumpe el plazo de la auditoría. Hay que recordar que una auditoría consta de una duración de 12 meses. Se interrumpe en cuanto estamos en lo del acuerdo conclusivo y una vez terminado vuelve a correr el tiempo. Obviamente, delegando los días después de lo que haya durado el acuerdo conclusivo. Y pues hay un gran rango de disminución de multas. Por lo general, la primera vez, si lo haces correctamente, hay una disminución del 100%, pero si ya eres un contribuyente que lo ocupas varias veces, va disminuyendo esa tasa y por lo general se queda entre el 80%, incluso puede llegar hasta el 60% si es que se abusa un poco de los acuerdos conclusivos, si es varias veces este error. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué plazo tengo para acceder a los acuerdos conclusivos? Bueno, es desde que inician facultades de comprobación y hasta 20 días después de que se emita el acta final, la resolución provisional o el acta final, aunque ojo aquí, si en ese transcurso de que viene el acta final, ya después ya viene la determinación de crédito, se fue la oportunidad del acuerdo conclusivo. Por eso nuestra recomendación siempre ha sido que una vez que ya esté emitida el acta final, la resolución provisional o el acta final, si ya estamos pensando en irnos en acuerdo conclusivo, inmediatamente meterlo, porque una vez que nos emitan el crédito, vamos a perder esta oportunidad, aunque tengamos esos 20 días después. También debe existir una calificación de hechos u omisiones por parte de la autoridad. Por lo general, cuando estamos en alguna facultad de comprobación, la autoridad ya viene presumiendo cuál es la omisión. ¿Sabes qué, contribuyente? Yo encuentro diferencias en el IVA que me declaraste, en el IVA trasladado contra el IVA que tú declaraste, por lo tanto hay diferencias que yo estoy viendo que no me pagaste, y ahí ya viene la presunción de una calificación. Pero como ya te la están emitiendo en facultades de comprobación y ya te están diciendo la posible multa que pueda haber, desde aquí ya podemos ir tratando de batear esa multa y como ya tenemos esa calificación, ya tenemos los elementos necesarios para poder acceder a un acuerdo conclusivo. La siguiente slide, por favor. ¿Cuál es el procedimiento? Para que lo veamos de una manera básica. Bueno, primero es la solicitud de acuerdo conclusivo ante la Prodecom, en el que se señalan los hechos y omisiones. ¿Cómo se realiza? A través de un escrito libre, el cual debe de tener el nombre, la representación legal de quienes son los que pueden estar recibiendo y oyendo la documentación para esta parte. Ahorita comentamos esa parte,
Armando, sí, perdón, es que tengo acá una pantallita abierta para ver los opciones. Bueno, ahorita lo comentamos. Legal, los hechos y omisiones. En los hechos y omisiones podemos acompañar con toda la información que ya traemos en la facultad de comprobación, la firma autógrafa del representante legal, la protesta de decir verdad, acuerdo propuesto. ¿Por qué? Porque el contribuyente debe ir con un acuerdo para el cual decirle a la autoridad, sabes que te voy a pagar o voy a hacer voy a hacer este procedimiento, voy a realizar esto para acordar contigo, para que la autoridad decida si sí o si no, con el hecho de estar evitando las multas, un documento donde se enseñan las calificaciones y pruebas, que es lo que acabo de decir, que son todos estos documentos que vienen en las facultades de comprobación. Luego, bueno, se entrega el requerimiento por parte de PRODECON para que en un plazo de 5 días se desahogue por parte de la autoridad. En este requerimiento a la autoridad fiscal para que se manifieste un acuerdo de la propuesta del contribuyente y brinde los argumentos por el por qué sí y el por qué no. La ventaja que teníamos en PRODECON es que existen las famosas mesas de trabajo en la que el contribuyente y la autoridad se sientan y tienes la oportunidad de expresar verdaderamente esas diferencias. Por ejemplo, a lo mejor durante las facultades de comprobación expresaste un papel de trabajo de impuesto al valor agregado, la autoridad lo desestimó o no lo tomó en cuenta o no se pudo desvirtuar. Esta es la oportunidad que a lo mejor hasta presencialmente o a través de medios electrónicos le puedes explicar ese papel de trabajo. Oye, ¿por qué no lo tomaste en cuenta? La autoridad te dirá por qué sí o por qué no, o esa oportunidad favorable de poderla desvirtuar en ese momento. En fin, pueden suceder muchas cosas. Después del procedimiento que tienes con la autoridad en estas famosas mesas de trabajo, nos vamos al acuerdo de cierre. ¿Sabes qué? Se va ya a cerrar este procedimiento y pueden suceder 3 cosas. Uno es que sea un acuerdo parcial, un acuerdo total o un no acuerdo. Una vez terminada esta etapa, nos vamos a una cita para que se firmen los acuerdos y se vayan 3 copias, uno para la autoridad, uno para PRODECON y uno para el contribuyente. Y una vez terminado este procedimiento, se reanudan los plazos procesales. Adelante. Bueno, también hay formas en las que no puede proceder un acuerdo conclusivo. Por facultades de comprobación derivados por procedimientos de devolución de saldos a favor o pagos de lo indebido. ¿Qué pasa? Como estamos pidiendo un saldo a favor, ellos nos aplican un elemento similar a una facultad de comprobación. Prácticamente todos los contribuyentes saben que para pedir un saldo a favor es prácticamente meterse a algo similar a una auditoría. Y digo similar. ¿Por qué? Porque como no se trata de una facultad de comprobación, para verificar si estás cumpliendo o no, sino para ver si efectivamente tienes ese saldo a favor o no, se vuelve tedioso, ¿no? Para el contribuyente. Sin embargo, como no es una facultad de comprobación, no hay un acuerdo conclusivo de esta parte porque no es de castigo. También tenemos actos derivados de cumplimiento de sentencias y resoluciones. También cuando haya transcurrido el plazo de los 20 días siguientes a aquel en el que se haya levantado las actas que ya dijimos. Y quiere decir que aunque haya pasado los 20 días y no tengamos todavía el crédito fiscal, se pasaron los 20 días, pues yo creo que ya estamos aceptando la respuesta del crédito fiscal. Por eso aquí viene este énfasis de que tenemos esos 20 días antes, y por eso antes, arriba, en el punto 2 te digo, derivados de cumplimiento de sentencias y resoluciones. O sea que son esos 20 días, pero si ya hay una sentencia o una resolución antes, se acabaron aunque vayamos en el día 15. Entonces, ojo con el punto 2 y el punto 3. También cuando se trata de contribuyentes que se ubican en el 69B, como recordatorio, son aquellos EDOS y EFOS, deducción, empresas que se dedican que tienen deducción de operaciones fantasmas o empresas que facturan operaciones fantasmas, y aquellos que se traten de compulsas con terceros de acuerdo a la fracción 2, 3 y 9 del artículo 42, que son estas facultades con terceros. Adelante. Y bueno, el error del trabajador contra la empresa, ahorita lo comentamos con el licenciado Raúl Dávila, que es de otro tema, pero bueno, lo incluimos aquí para que también, no solamente este error estamos hablando del fiscal, sino también estamos hablando de parte del trabajador con la empresa. Y me voy a pasar tantito a lo que menciona Armando. Armando nos dice, ahora que hablan de que PRODECON, ¿qué opinan de que existe esta propuesta de fusión entre la institución con Conducef, donde claramente se ve el disfraz para desaparecer a la PRODECON? Ok, mira, como lo mencioné al principio, pues la idea de PRODECON y los acuerdos conclusivos lo tenemos inspirado desde lo que se realiza en Estados Unidos, simplemente en 2014. Incluso en 2018, la ONU pone como ejemplo a México de cómo se debe ocupar el acuerdo conclusivo, o sea, que lo estábamos haciendo correctamente. En los últimos años sabemos que estos acuerdos conclusivos, unos favorables, otros negativos, ha habido por ahí una discrepancia, pero es que también la autoridad se ha detectado que también ha perdido mucho por parte de PRODECON.
¿Por qué? Porque verdaderamente sí se estaba defendiendo al contribuyente, porque muchas veces la autoridad hacía caso omiso a algunas cosas que quería desvirtuar. Ahora, que Prodecom no sea dependiente de ninguna institución directa del SAT o de Hacienda directamente, le daba esa facultad de poder tener una opinión externa. Claro que es de preocuparse si Conducef y Prodecom se juntan. ¿Por qué? Porque hacen cosas muy diferentes. Prodecom está del contribuyente contra el fisco, o sea, estamos hablando del contribuyente contra el público, y Conducef se trata de derechohabientes contra el privado, no tiene nada que ver. Y si ellos lo están mencionando que por ahorro de dinero, bueno, yo no sé en qué pudiera terminar esto. Yo creo que sería un paso hacia atrás en algo que México sí ha estado realizando correctamente. Ahora, que el fisco se esté concentrando en cargar la prueba al contribuyente. Ya posteriormente vamos a dar una plática sobre la inteligencia artificial y cómo verdaderamente México sí tiene bien amarrado lo que son los FDIs. O sea, el SAT sí tiene verdaderamente información pues para poder fiscalizar. Sin embargo, que le quite esta posibilidad al contribuyente en el que pueda demostrar que también el SAT puede caer en errores, porque la inteligencia artificial no es perfecta a la hora de estar fiscalizando y tener un procedimiento de facultades de comprobación, pues entonces le está amarrando a los contribuyentes a la mano. Entonces, no tiene caso que le pongas al contribuyente un régimen de régimen de confianza cuando en realidad no tienes confianza con el contribuyente. Entonces, le quitas, hablando de ese régimen, por ejemplo, de que no hay confianza y ahora le quitas otro de los elementos o le quieres quitar otro de los elementos que tiene para corregir el error cuando somos un país que se autodetermina, bueno, nuestra opinión es que sería un paso hacia atrás de algo que sí han estado realizando correctamente a favor del contribuyente, incluso a favor de ellos. ¿Por qué? Porque todos esos errores que de Prodecon puedan salir a favor del SAT en el sentido de, ¿sabes qué? Detectamos que estamos fiscalizando mal esta parte, pues es para mejorar su IA. Entonces, ¿dónde está el punto de mejora por parte del Servicio de Administración Tributaria? Entonces, nuestra opinión es esa, no lo creemos correcto y en lugar de verlo para bien ellos de mejorar su fiscalización, están viendo cómo pegarle un poco más al contribuyente, cuando en realidad el contribuyente es el que sostiene al país. No sé si me quieras comentar algo, licenciado Ávila, sobre el error del trabajador contra la empresa, de lo que viene en la Ley Federal Pues del Trabajo. yo la veo muy peligroso porque en el sentido de que si la autoridad, si llegase a haber una ley en ese sentido del derecho al error, pues imagínense esto en manos de sindicatos o en manos de empresarios que pueden hacer, o en manos de la unidad de inteligencia financiera, en manos de la propiedad fiscal. Imagínense que determinan que efectivamente se cometió un error. Imagínense qué de casos tendríamos que ver en materia laboral, ¿no? Adelante, Raúl. Siguiente slide, por favor, Dulce. Y bueno, voy a darle la entrada a la licenciada Karen Campos Arcadio y nos va a hablar de los modelos de cooperación contribuyente con la autoridad fiscal. Adelante, Karen. Le damos la bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias, ingeniero Raúl, licenciado Raúl Dávila y comunidad 100% fiscal. Yo les voy a hablar acerca del modelo de cooperación, el contribuyente con la autoridad fiscal. La que sigue, por favor. Bueno, en esta parte, ¿cómo funge el contribuyente como parte de la cooperación con el Servicio de Administración Tributaria? Pues bueno, derivado de las cartas de invitación, exhortos, vigilancia profunda y comunicados, pues bueno, el contribuyente de esta manera, brinda información que ya tiene el SAT en su base de datos para poder desvirtuar presuntas inconsistencias en los cuales nos van a llegar por medio de estos mismos comunicados. Ahora, cada uno tiene una función en específico, porque hay veces, en el caso de los primeros dos, pues bueno, te citan o mediante una entrevista virtual, obviamente te dan la notificación mediante un tributario, el cual tienes que aportar información acerca de las presuntas inconsistencias que el personal del SAT te da a conocer en la reunión que se tiene. Te da un método de cómo poder entregar la información que te solicita. Incluso te menciona que no proporciones documentación que ya se tiene en el portal, sino que simplemente les digas por qué en una declaración pusiste 1,000 pesos y en la otra 800. Entonces, a nuestra experiencia, lo que siempre venimos recomendando a los contribuyentes, a nuestros clientes, es que sí se aporte esa información
¿Por qué? Porque esa tiene y hace sus cartas de invitaciones, su carta de presentas inconsistencias, con base a una fecha de corte. Esto quiere decir que tal vez su fecha de corte fue en noviembre de 2023 y el exhorto o esta carta de invitación te llega hasta febrero de 2024. Sin embargo, pues tú ya viste, tú como contribuyente viste que tuviste un error, que se te olvidó tal vez presentar una factura como un ingreso. Entonces presentas obviamente una declaración complementaria en la cual pues ya la base gravable de impuesto a la renta pues ya cambia en cuanto a también y demás impuestos. Entonces es importante desde nuestro punto de vista contestar a la autoridad mediante el procedimiento que ellos mismos te den para poder estar en sintonía, ¿no? ¿Y cuáles son las presuntas inconsistencias muy frecuentes que el SAT te da a conocer a ti como contribuyente, ya está siendo persona física o moral? Pues bueno, IVA retenido, ISR retenido por servicios profesionales, por ISR retenido por el gusto o goce temporal de bienes, incluso IVA impuesto a valor agregado o ISR personas morales, entre otros, que son estos los más comunes y los que hemos visto. La que sigue, por favor. Bueno, aquí, ¿qué pasa con la autoridad cuando te manda estas tarjetas, estos exhortos, estos comunicados, incluso por vía correo electrónico? Pues bueno, hace una presunción con la información, como ya les decía, en CFDI, tanto emitido como recibidos, en los datos que tú presentas en las declaraciones normales y complementarias. Incluso, como bien sabemos, pues ya hay criterios de colaboración entre IMSS, Infonavit, Fonacot, la Ley Federal del Trabajo, y esto más enfocado a la creación o a este REPSE, ¿no? Donde se elimina la subcontratación y ahora es el REPSE. Ahora, es muy importante también cumplir con todos los avisos, incluso nos han llegado comunicados porque hay veces que se hace la línea de pago para cierto impuesto, te da cierto periodo de días para realizar el pago, no se realiza, e incluso em, pues tú ya vas teniendo un límite para el pago y no lo realizas. Entonces, estas declaraciones, incluso las líneas de pago vencidas, también te las va a conocer la autoridad. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tú como contribuyente, pues obviamente si ya se venció esa línea de pago, no puedes generar el pago con la misma, tienes que generar otra. Y esta línea de pago, con la que sí se realiza, sí se efectúa el pago, pues es la que nosotros rendimos a la autoridad junto con el comprobante bancario, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de que la autoridad fiscal como tal nos diga a nosotros las supuestas indiferencias? Pues bueno, que hay veces que sí, en efecto, por la carga administrativa, somos humanos también, los contadores pues tienen mucha carga de trabajo, los papeles de trabajo, pues puede haber un error de dedo incluso. Entonces, esto nos lleva a la autocorrección a tiempo. Entonces, así también podemos evitar multas, recargos y actualizaciones. Podemos desvirtuar también las supuestas diferencias. Obviamente, prevemos el pago a que se acumulen con todas estas actualizaciones y recargos, a que se incrementen, ¿no? Y pues tenemos una opinión de cumplimiento positiva, tenemos, pues sí, cumplimos las obligaciones en tiempo y forma. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de no cumplir con estos comunicados que la autoridad brinda? Pues bueno, va a ser incluso últimamente en los comunicados que ya están llegando al buzón tributario, nos dice que si no se presentan ciertas declaraciones como persona física o moral, puede existir la restricción del certificado de sello digital. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la ley nos dice que si se presentan 3 declaraciones en periodos constantes, la autoridad nos puede restringir el certificado de sello digital. Entonces, mucho cuidado contribuyentes, mucho cuidado con cumplir las obligaciones en tiempo y forma. Ahora, también si nosotros cumplimos aportando la información de supuestas diferencias, bueno, podemos evitar el inicio de las facultades de comprobación, que pues como ya sabemos, tiene periodos de tiempo diferentes, tiene un procedimiento diferente. Podemos evitar la determinación del crédito fiscal y también evitar y desvirtuar toda esa parte de lavado de dinero, operaciones inexistentes, incluso la prevención de operaciones la prevención de operaciones inexistentes, ¿no? O sea, el 69. Hasta aquí, no sé si tenga algún comentario para pasar a la siguiente diapositiva. No, Karen, pues lo que volvemos a señalar, invitar a la reflexión en sus amigos para señalar que efectivamente ahí están las ventajas
El error ya lo cometí, hay que corregirlo, porque además la autoridad me está invitando, me dice: "Oye, ¿sabes qué? Te aviso que por aquí veo esto, aprovecha para que no te multe, aprovecha para que no tengas recargos, aprovecha para corregir esa situación y aprovecha para que no se convierta en otra situación", ¿no, Karen? Exacto. Incluso, yo como recomendación, no tengan, el temor de que: "Ay, me llegó una notificación, me llegó, un correo". No, porque como ya les comento, muchas veces la autoridad no tiene la información, actualizada o como nosotros lo tenemos. Entonces, es muy fácil desvirtuar simplemente ingresando un escrito, nosotros los podemos apoyar. Entonces, no tengan esa preocupación de, ya me llegó el comunicado, ya me llegó, ya tengo que pagar. No, o sea, hay que tranquilizarnos, hay que revisar los papeles de trabajo, hay que revisar la operación, porque pueden haber muchos supuestos por los cuales quedamos en las diferencias con lo que nos mencionas en la tarjeta de inconsistencia, son nuestros actos administrativos. Entonces, hay que conservar la calma, revisar y posteriormente hacer la corrección en dado caso. Y si no, también dar la explicación del por qué mi dato dije 1,000 pesos y usted como autoridad fiscal me dice que son 1,200, ¿no? Es un ejemplo. La que sí, por favor. Ahora, ¿qué tienes muy importante? ¿Cuántas veces podemos presentar la declaración complementarias? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros si tenemos las diferencias o no que nos da a conocer el SAT, pues obviamente tenemos que presentar esa declaración complementaria para estar en frecuencia de que yo tengo en CFDIs, lo que yo tengo registrado contablemente, con lo que efectivamente yo declaré en los impuestos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces podemos presentar esas declaraciones? Bueno, aquí nos vamos al artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, en donde nos dice que los contribuyentes podemos presentar hasta 3 ocasiones modificación de las declaraciones que hemos presentado siempre y cuando no se haya iniciado las facultades de comprobación. Y ahora, ¿qué pasa si ya no atendí el comunicado, ahora me están auditando, están iniciando las facultades de comprobación? Pues bueno, sí también puedo presentar una declaración, pero solamente en algunos puestos. ¿Y cuáles puestos? Pues bueno, cuando se incrementen los ingresos, cuando se disminuyan las deducciones, o cuando la presentación de esta misma declaración que modifica a la que ya tenemos originalmente, pues establezca como una obligación por disposición expresa ley. O sea, porque el SAT nos indica tal vez el procedimiento o cuál es lo que ellos nos determinan. Ajá, entonces hay que estar preparados, contribuyentes, no hay que alarmarnos en cuanto nos llegue una notificación, porque puede ser que no sea lo que efectivamente yo declaré o lo que yo tengo contablemente, porque puede ser que, lo que nos ha pasado muy frecuente es que la autoridad fiscal toma todo en cuenta, todos los FDIs, pago una selección, pero yo como proveedor o cliente me equivoqué en la forma de pago y cambio el método de pago. Entonces, es muy frecuente esta parte, entonces hay que tener mucho cuidado. Y pues hasta aquí, licenciado, no sé si gusta hacer algún otro comentario. Pues nada más, Karen, que decirle a nuestros amigos que tenemos amarrado a esta situación, pues que hay muchas ventajas, pero nosotros tenemos que enseñarle al contribuyente como asesores que esas ventajas ahí están, ¿no? Que no todo se acaba en que tengamos que ir a un juicio o tengamos que acabar con el patrimonio de la persona, acabar con el patrimonio. O sea, no, aquí yo creo que todos los compañeros que nos acompañan son asesores profesionales y empresarios profesionales y tenemos que hacer uso de esas herramientas que ya tenemos. Pero fíjate que con lo que platicaba nuestro amigo que nos preguntaba hace unos minutos, este, eh, y que le contaba a Raúl, a nuestro amigo Armando Piña. Fíjate, Armando, que qué interesante lo que tú señalas. Hay una contradicción ahorita, yo creo que hay una falta de comunicación, interrelación entre el propio gobierno federal, porque hace una semana nos dio a conocer nuevas alternativas de acuerdo para beneficiar al contribuyente desde Prodecon. Y no solamente desde Procom, sino que gran parte de todas esas instancias en las que hacen referencia a la reforma, les dice a todos hace una semana, hay formas y acuerdos en el que el contribuyente puede llegar a acuerdos con la autoridad o entre particulares para que siga habiendo ese esquema de confianza. Y una semana después nos dicen, ahí les va la reforma, ¿no? Entonces hay una contradicción.
Sin embargo, este documento fue publicado hace una semana, hace aproximadamente unos días, y esas alternativas de acuerdos las vamos a concentrar, amigos, en la parte correspondiente a la materia fiscal, porque fue publicada hace una semana. Incluso teníamos la idea, Mari, con la asociación, de dar una plática a nuestros amigos sobre esas alternativas, porque son importantísimas, ¿no? Es una nueva forma de interrelación entre contribuyente con la autoridad. Voy a invitar al licenciado Pedro Ángel para que nos platique, Pedro, a grandes rasgos, la parte correspondiente a la parte fiscal sobre ese acuerdo y cómo va a beneficiar a nuestros contribuyentes, porque yo veo muy difícil que esas reformas pasen en el Congreso, porque además son violatorias de los derechos humanos, como ya platicó Liz Padilla hace poco en algunos comunicados, la doctora Liz Padilla, y todos mis compañeros que nos dedicamos a esta materia, algunos doctores en Derecho que estamos en el análisis de esto, pues decimos son inconstitucionales, ¿no? Totalmente ilegales. Pero bueno, es una cosa en la parte política y otra cosa en la parte práctica. A ver cuántas pasan. Pero Pedro, ¿nos puedes comentar a grandes rasgos sobre ese acuerdo, sobre esa nueva disposición y qué fin pretende si es que se lleva a cabo? Muchas gracias, licenciado. Hola, comunidad. Bueno, yo les voy a explicar brevemente esta parte de las nuevas alternativas que se van a venir durante este año para hacer acuerdos con la autoridad. Siguiente, por favor. Bueno, como hemos mencionado, nuestro principal mecanismo alternativo de solución de controversias en materia fiscal es el acuerdo conclusivo que nos explicó el ingeniero José Raúl, pero además tenemos otras alternativas como las que nos comentó la licenciada Karen, como las cartas de invitación. Pero bueno, algo curioso que pasó es que este año, el 26 de enero, se expidió la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y esto es muy importante para el orden jurídico mexicano porque si bien ya existían mecanismos alternativos en otras materias ya reconocidos muy específicos en materia laboral, en materia mercantil, esta ley va a establecer ya los principios generales y las reglas que van a regir todos estos procedimientos y lo más interesante es que ya consideran también a la materia administrativa, que eso no se hacía anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, como les mencioné, esta nueva ley menciona las bases, principios generales, distribución de competencias sobre estos mecanismos alternativos de solución de controversias y ya enuncia y reconoce de forma no limitativa algunos mecanismos alternativos como la negociación, mediación, conciliación, arbitraje, que como menciono ya estaban reconocidos en otros ordenamientos en algunas materias específicas, pero aquí ya se reconocen de forma general para expandirse a otras materias. Entonces, aquí lo interesante, como les mencioné, es que ya se van a poder aplicar en materia administrativa. Como vemos y como mencioné, esta norma establece ahorita las reglas generales, por lo que esta norma en sus artículos transitorios está estableciendo al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales un plazo de un año para que adapten las demás normas a esta nueva ley. Es decir, posiblemente en el próximo año va a haber cambios en el Código Fiscal, en la ley orgánica del tribunal, etcétera, para justamente adaptar estos nuevos mecanismos que van a salir. La siguiente, por favor. Y bueno, lo interesante es que se faculta ahora al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a implementar mecanismos alternativos al proceso jurisdiccional y con ello se crea el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de justicia administrativa, que va a tener la tarea de resolver controversias entre las partes, es decir, en este caso en materia administrativa, entre el Estado y el particular, de forma pacífica y consensuada, es decir, no va a haber un litigio aún. Este centro público va a ser un órgano especializado de los tribunales de justicia administrativa, tanto federales y locales. Y yo creo que aquí lo más importante es que este centro va a fungir como un mediador, como un conciliador, que va a acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo. Y eso lo podemos relacionar con esta parte del derecho al error, porque aquí las partes van a poder solucionar su problema sin llegar a una parte litigiosa y reconociendo su error, por ejemplo. Entonces, esta norma en su capítulo 8 pues establece estos principios y reglas de cómo va a funcionar el Tribunal Federal con este Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. La siguiente, por favor. Y bueno, algunos artículos se los menciono muy brevemente que ya son muy importantes, que ya establece esta norma ya de forma general, que como les digo, próximamente a lo largo del año va a haber cambios normativos que ya van a regir estos mecanismos de forma muy específica. Así me pueden apoyar ahí con el micrófono de Alberto.
Bueno, el artículo 115 ya determina que el arbitraje nunca va a ser aplicable en materia de justicia administrativa. El arbitraje, para que sepan de forma general, pues es igual donde las partes llegan a un consenso en el que un tercero independiente de ellos va a resolver el caso, pero no una instancia como un tribunal. Es decir, puede ser un tercero como un privado. Entonces aquí ya el Estado está dando el mensaje de que no va a dejar que un tercero que no sea parte de los tribunales resuelva una disputa en justicia administrativa, que obviamente incluye aquí ya la materia fiscal. Y algo importante de estos mecanismos alternativos es que se van a poder tramitar, las partes lo van a poder tramitar, tanto fuera del procedimiento contencioso administrativo, es decir, antes, o dentro del procedimiento contencioso administrativo, ya sea durante la sustanciación o en la etapa de ejecución de sentencia incluso. Y bueno, aquí podemos ver algunas causales en los que ya se establece que no serán procedentes estos mecanismos alternativos en materia de justicia administrativa, que no se atente contra el orden público, que no se atenten los derechos de terceros. Aquí ya habla de que no va a considerar las controversias laborales con la administración pública porque estas ya se establecen en materia laboral en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que tenemos que esperar aquí es cómo a lo largo del año se generan los cambios normativos necesarios para que estos mecanismos empiecen a funcionar, que va primero a hacer los cambios normativos y luego vamos a ver cuánto se tardan en implementarlos, pero vamos a ver esto cómo afecta en que el contribuyente va a tener una alternativa más antes de tener una etapa litigiosa con la autoridad para resolver sus errores y llegar a un acuerdo antes. Entonces, no sé si licenciado quiere agregar algo más sobre esto. Pues no, Pedro, fíjate qué interesante. Y muchas gracias por tu participación. Vamos a ir cerrando. ¿Tienes otra lámina? No, ya es todo. Bueno, pues amigos, mire, les quiero comentar. Fíjense en conclusiones y recomendaciones. Tenemos, a diferencia de los modelos internacionales, nosotros tenemos mucha legislación al respecto. Tenemos mucha legislación al respecto. Tenemos que hacer uso de esa legislación, de esa norma, en favor de nuestros clientes, de nuestros empresarios, de nuestros asociados. Dos, los que nos dedicamos a la materia tenemos que ofrecer ese apoyo a nuestros clientes, a los empresarios, para que tengan un ahorro fiscal. Tres, descubramos cuántas normas tenemos. Les vamos a dejar aquí el material, les va a ser muy útil. Cuatro, hay que romper el paradigma de ir a los litigios. Hace poco yo escuchaba por ahí a un fiscalista que dice que contradice todo lo que dicen los demás fiscalistas, ¿no? Pero no, el hecho es que estamos en una evolución, en un cambio de paradigmas, en el que estamos cambiando del mundo litigioso al mundo administrativo. Cuatro, eso no significa que la defensa del error administrativo tenga que ver con el error penal o en el error con dolo. Podemos solucionarlo, todavía estamos en tiempo, ¿sí? Y con mucho gusto, amigos, como siempre, les invitamos a que tengan toda la información a través de nuestras redes de la asociación. Pueden enviar su mensaje a la asociación para información. También les vamos a regalar las 3 consultas y también todos nuestros amigos que necesitan su constancia saben que de los que participan con nosotros, manden su mensajito a nuestras redes. Les damos una constancia de haber participado en esta plática, que ojalá y les haya sido útil. Y 4, los vamos a invitar, me voy a tomar el atrevimiento de invitarlos a 2 eventos próximos, a 3 eventos próximos. Uno, vamos a dar una plática muy fuerte en relación al cumplimiento de obligaciones de los fideicomisos, porque viene muy fuerte la autoridad por fideicomisos. Vamos a dar una plática en breve. Vamos a dar 2 pláticas en marzo de la declaración del ejercicio. Las vamos a dar en 2 partes para personas morales y en marzo y en abril vamos a dar personas físicas. También vamos a invitarlos a que tengamos una reunión muy interesante con una diputada a finales de mes. Es muy interesante y vamos a estar platicando con ustedes. Los que quieran asistir por ahí, ahí nos vamos a ver en la reunión. Platicamos, ahí intercambiamos ahí documentos y pláticas y conocimiento. Y 4, la asociación está preparando un congreso que vamos a llevar a cabo en junio. Les vamos a ir dando poco a poco información. Va a ser muy interesante, en el que vamos a tener no solamente acciones de carácter fiscal,
sino también experiencias en carácter administrativo, laboral. Es una especie de seminario muy interesante que le va a ser muy útil a todos. Y se está haciendo esto con la idea de Rubí Sánchez, que integremos a nuestros empresarios en un esquema más globalizado y más integrado, que no nos quedemos en ideas segmentadas, sino que tengamos un panorama general para el empresario de cómo enfrentar estos cambios que se nos vienen. ¿Sí? Entonces, amigos, sean miembros, sigan siendo miembros de la Asociación de Empresarios y también socios de 100% Fiscal. Recuerden que a todos nuestros socios y despachos asociados ya les vamos a mandar el documento. Este mes vamos actualizando precisamente por estas modificaciones a las que hizo referencia el licenciado Pedro Ángel y el ingeniero y como la contadora Karen Campos. Entonces, les damos muchas gracias por haber participado con nosotros. Soliciten su material. Tenemos un montón de material bien interesante sobre el derecho al error. Y le regreso los micrófonos a la Asociación Amari. Y muchas gracias por haber participado con nosotros, Mari. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.